como todos los miércoles, con el comentario de Carlos Salomón. Querido Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Hola Juan Pablo, buenas noches. Qué gusto saludarte. Qué bueno hablarte esta noche. No del Bronco, porque el Bronco es un gobernador que está en la cárcel, como hay muchos gobernadores en la cárcel. Tampoco de la guerra. Quiero hablarte, si me lo permites, tú y la audiencia, hablarte de los niños. De los niños, porque los niños es la parte más frágil, más vulnerable de la familia mexicana. Pero cuando tú hablas de los niños, Juan Pablo, tienes que referirte también al niño migrante. Ese niño, por ejemplo, que recorre muchos kilómetros en busca de una mejora de su vida. Pero también hay muchos niños en la calle que ahorita están yéndose a dormir, buscando exactamente protegerse. Estamos hablando de varios tipos de niños, pero sobre todo los niños de la pandemia, esos niños que estuvieron prácticamente más de 2 años encerrados, que fueron más afectados psicológicamente, que de una manera u otra les impactó toda esta cosa del COVID que hoy ya prácticamente no hablamos. Hoy estamos hablando de los niños que tú presentabas en Ucrania, esos niños que están protegidos en los metros, esos niños que son víctimas pues, de una sociedad. Y hay algo muy importante, como los niños no votan, Juan Pablo, entonces esos niños prácticamente, pues a muy poca gente les interesa, pero yo creo que no podemos ser parte de la social silencio, sino que tenemos que hacer una reflexión de qué hay que hacer, sobre todo no castrarse en el futuro. Yo te quiero decir que en México en particular hay 2 cosas, Juan Pablo, que están afectando a la niñez. Una, y hay que recordarlo, es como 2 años se desaparecieron las estancias infantiles. Y ahora estamos con un problema que es las escuelas de tiempo completo que las están cerrando. Cuando a ti te cierran las estancias infantiles, tú eres un matrimonio que trabaja y tienes que dejar a tu niño, pues entonces les provocamos un problema, producto quizás del combate a la corrupción, pero ahora estamos, Juan Pablo, con el cierre de las escuelas de tiempo completo. ¿Qué es lo que yo propongo? Tú y yo fuimos niños, tuvimos una infancia, corríamos, montamos en bicicleta, etcétera. Pero hay millones de niños en el mundo y en México que no tienen nada que hacer. Y es importante, Juan Pablo, que no les castremos el futuro, que no les amputemos la inocencia. Y eso es una responsabilidad tuya, mía, de la sociedad, de todos. ¿Por qué? Porque hay muchos pobres, pero muchos de los pobres son niños. Y eso es lo que no podemos permitir, Juan Pablo. Sí. Queremos construir una sociedad más igualitaria, pero pensando fundamentalmente en los niños que hoy están en la calle, que están migrando, los niños de la pandemia, los niños de la guerra, y yo creo que eso es una asignatura que no podemos dejar marginal, Juan Pablo. Sí, Carlos, las infancias robadas, ¿no? Las infancias robadas que estrujan el corazón, que aprietan el corazón con esas imágenes que ya decías, siempre las primeras víctimas son los más desprotegidos, son los más vulnerables y parece ser que han salido de la conversación pública en nuestro país y prácticamente en el mundo. Carlos, ¿cómo recuperar esta humanidad en las sociedades con respecto a lo que implican las infancias y que no tengamos generaciones perdidas y que no tengamos más violencia y más indiferencia hacia estas infancias? Yo creo, Juan Pablo, que lo que tú estás diciendo, tenemos que hacer conciencia y no amputarles la inocencia. Necesitamos hacer primero pensar que muchos fuimos niños, como vamos a ser también viejos, pero es importante pensar que los niños, eso es nuestro futuro. Tú y yo y todos los que estamos viendo tenemos la obligación de heredarles un mundo mejor que el que nos ha tocado vivir. Pero antes de heredarles el mundo, démosle derecho a poder jugar, a poder divertirse, a desarrollar su infancia. Sin infancia no hay futuro. Esa es un poco la obligación moral que tenemos todos. Yo te repito, hay muchos problemas en los niños del mundo, pero los niños de México son millones de niños que están en pobreza y que necesitan que los volteemos a ver y que necesitamos sobre todo que le garanticemos que no le castremos su inocencia. Claro, aplaudo muchísimo, Carlos, que pongas este tema sobre la agenda, que nos ayudes también a reflexionar respecto a lo que implican los niños en México y en el mundo y la posición tan precaria en la que se encuentran. Rápidamente, 20 segundos, ¿con qué reflexión quisieras que se quedara la audiencia con esto? Los niños no tienen voz, no tienen una voz pública, no tienen una voz en la agenda pública, pero como no votan, pues tampoco les preocupa mucha gente. Ya cuando entren en la edad de votar, entonces pueden pedirles que voten con el estómago o que vote con la cabeza. Y yo creo que tenemos que decir que los niños logren un día llegar a votar, pero que voten con la cabeza para construir una sociedad que a ellos les permita vivir quizás con mayor igualdad y con mayor equidad, Juan Pablo. Carlos, como siempre, muy agradecido. Muchas gracias por este comentario y te esperamos el próximo miércoles para seguir hablando de este y otros temas de nuestro país y el mundo. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Juan Pablo. Nos vemos el miércoles. Carlos Salomón, muchas gracias.